Nuestro invitado de hoy, a Sin Café como Excusa, nació en Corrientes, Argentina, y estudió teatro en el Conservatorio Manuel de Falla de Buenos Aires. Desarrolla su faceta como artista tanto como actor, ha participado en obras como Don Juan Tenorio, formando parte de la compañía Imprevis, como músico, componiendo varias bandas sonoras para distintos espectáculos y desde hace 17 años como director. El día que se topó con un grupo de chicos que se conocían del instituto y que hacían recitales de poesía y música. Llegó a Ronlalá para crear obras como Time al tiempo, Siglo de oro, Siglo de ahora o Cervantina. A la crítica no les ha dejado indiferentes. Su entusiasmo, inteligencia, alegría y talento son el denominador común, lo que les ha llevado a que sean nombrados los sucesores de Les Luthiers. Hoy ha venido a Sin Café como Excusa Yayo Cáceres, director de Ronlalá. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y por estar hoy con nosotros para aproximarnos un poco más a vuestra compañía. Vale, muchísimas gracias y bueno, siempre es un placer y muchísimas gracias a ustedes por el espacio que siempre es beneficioso para la compañía, ¿no? Tener visibilidad y bueno, que se hable de nosotros, por supuesto. Bueno, desde luego que sois una compañía que da para hablar en el mejor de los sentidos, pero antes de empezar a hablar de Ronlalá, a ti personalmente, ¿una obra por la que dijeras que te ibas o sintieras que te ibas a dedicar a este mundo? Una obra por la que decidiera dedicarme a este mundo, pues las misas de cuando era niño. Iba con mi abuela a misa y veía el ritual aquel de la gente, más allá de ser creyente o no, todo lo que sucedía con la gente rezando. Iba a la mañana temprano y había una mujer que tenía el pelo de azul, pintado azul, que cantaba, no sé, me parecía aquello una ceremonia extraordinaria. Y creo que tiene mucho que ver con el teatro, ¿no? Esta cosa ritualística, esta cosa que es para elevar el alma humana, para que entremos en un lugar diferente al cotidiano, ¿no? Qué curiosa respuesta. Es verdad que al final es un ritual, ¿no? Parece que está todo guionizado, pero qué curioso. Es un ritual y debe serlo, y creo que el teatro por eso no debe parecerse a la vida, en el sentido de que es la vida condensada, amplificada, es decir, la vida es demasiado interesante en sí misma como para que, según mi punto de vista, vayamos al teatro a ver una cosa igual. Entonces lo que necesitamos es, digamos, una distorsión de la propia vida, ¿no? Toda obra de teatro, toda obra de arte, mejor dicho, es una distorsión, ¿no? Yo, en el momento que alguien pinta un retrato de otra persona, lo pinta en 2 dimensiones y parece de 3, es decir, es una distorsión, ¿no? Y a partir de ahí, toda la fuerza del ritual del teatro es lo que hace que contagie y que nos sirva para preguntarnos quiénes somos como seres humanos y lo que hacemos y de qué se trata esto de estar vivo, ¿no? Sí, al final es una manera de hacer como un otro ritual, ciertamente. Y hablando de teatro y de cómo se hace el teatro, ¿cómo describirías la trastienda de un montaje de Ronlalá? Pues con muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de trabajo, mucha lectura, mucho mirar películas, hacer un gran backup. Si cada vez que tenemos un espectáculo por delante, hacemos, digamos, una especie de biblioteca de cosas para ver, escuchar, leer, y a partir de ahí nos ponemos a trabajar, digamos, haciendo reuniones creativas donde todo el mundo participa, y después Álvaro, que es quien escribe los textos, pues se lleva toda esa información a su casa y trae los primeros textos, mientras Peri, que es el director musical, pues rejunta toda la música que vamos trayendo, etcétera, etcétera. Y bueno, y cada montaje pues implica 1 año de trabajo más o menos, desde el día 1 hasta que se estrena, ¿no? Pero mientras tanto seguís rondando por las tablas con las otras obras. Sí, por supuesto, y mientras tanto, y quiero decir que una obra se estrene no quiere decir que se cierre ahí. Cuando se estrena una obra empiezan las correcciones sobre lo que has estrenado, porque digamos que el día del estreno es el día que menos conoces una obra de teatro, ¿no? No sabes dónde va a reaccionar la gente. Tú tienes previstas algunas cosas, pero no siempre se dan.
Entonces, a partir del primer día, a partir del estreno, hay que volver a corregir, a cortar tiempos, a mantener el control del coche, como digo yo, ¿no? Sí, es verdad que es muy complicado, y más vosotros que hacéis comedia y de una forma muy particular, saber qué es lo que funciona, cuándo funciona y cómo. Sí, eso lo sabes con el público. Tienes una intuición, evidentemente, porque la experiencia y los años de trabajo te van dando unos mínimos de experiencia que en general se cumplen, pero uno se lleva muchísima sorpresa, porque además el público también va cambiando con los años, ¿no? El público, o sea, no es igual el público de hoy al público de hace 15 años atrás. Han cambiado las generaciones, ha cambiado la información, ha cambiado la cultura, y por tanto, bueno, las respuestas se formulan de manera diferente. Y esto de acuerdo a las ciudades vuelve a cambiar, de acuerdo a los países vuelve a cambiar, ¿no? Cada vez que vamos a América, por ejemplo, nos damos cuenta que la relación con la palabra de América es bastante más fluida, digamos, que lo que podría ser en España, a pesar de que el idioma español nace de aquí, ¿no? Una cosa curiosísima. Sí, pero el uso es distinto. Claro, exactamente. Es una parte cultural, supongo. Y hablando de público, ¿cuál creéis que es vuestro público? Porque son obras que pueden abarcar prácticamente todas las edades, ¿no? Felizmente es así, y felizmente ese rango de público ha aumentado muchísimo en los últimos años, lo cual nos tiene muy felices, por supuesto. Pero en esta última temporada de Crimen y Telón, por ejemplo, en el Teatro Fernán Gómez, pues ha venido gente adolescente hasta gente mayor, y todo el mundo se va igual de contento y igual de satisfecho, ¿no? Por tanto, estamos muy felices, porque al final es encontrar esa fórmula en la que el público venga y termine completando ese ejercicio de imaginación, que es el que implica necesariamente hacer una obra de teatro. Ese ejercicio de abstracción. Sois además unos fascinados de Cervantes, y queréis, bueno, en parte demostrar que es algo más que el Quijote, ¿no? Por ejemplo, en vuestra obra cervantina habéis colaborado con el Centro Dramático del Teatro Clásico, que habéis hecho como unas versiones curiosas sobre textos de Cervantes, que por cierto os ha llevado a ganar el premio Max al mejor espectáculo musical del 2017. Sí. Una gran labor. Bueno, sí, un gran gesto de confianza de Elena Pimenta, que es la directora de la Compañía Nacional, y que reincidimos, ¿no? Porque en un lugar del Quijote fue la primera colaboración con ellos. Ese año estuvimos nominados también como mejor espectáculo a los premios Max, y ganamos con Cervantina, que fue como la segunda parte, ¿no? Que fue en realidad era un compendio de las novelas ejemplares, de los entremeses, todo esto mezclado con el viaje al Parnaso también, con parte del viaje al Parnaso, y con algunos números que son nuestros o que eran nuestros, y bueno, Cervantes es, yo diría, el paradigma de la lengua española, ¿no? El hombre, a través del Quijote, es conocido en el mundo entero. Nosotros hemos ido a la India a hacer el Quijote y conocían la historia del Quijote, ¿no? Esto es una cosa que me parece alucinante. Y además un hombre con una profunda condición humana, un hombre que tuvo una vida dificilísima y aún así no perdió el humor, no perdió la esperanza en el ser humano, qué sé yo. A mí me parece Cervantes de un humanismo poco común, y además con un sentido del humor extraordinario, ¿no? Y es curioso cómo habéis conseguido adaptar estos textos, y que porque es verdad que para ciertas generaciones sobre todo se ve como algo análogo, algo que es ajeno a nosotros, y habéis conseguido adaptar los textos de Cervantes y hacerlos cercanos, hacerlos como parte de nuestro siglo. Sí, bueno, el idioma está ahí, yo creo que subyace en el inconsciente de la gente, entonces es encontrar la manera de acercarlo según mi punto de vista, sin visos de modernidad, en el sentido de sacar a Don Quijote en una motocicleta, ¿sabes? No, creo que pasa por otro lado el acercar, ¿no? Y como dice Álvaro, que tenga ese aroma a la época,
¿no? Que no pierda el aroma a la época en que fue escrito. Y creo que eso probablemente sean las fórmulas. Y poco más. Lo otro es trabajar con honestidad y muchas horas, y si tú no te aburres, el público tampoco. Eso es verdad, fórmula infalible. Además, bueno, desde luego que pasa por mantener ese aire, pero a la vez lo acercáis de una manera muy musical los textos, que supongo que también lo hacen más atractivo, ¿no? Que sin perder el rigor que tienen, se hacen como más llevaderos, por decirlo de alguna manera, sobre todo para los más pequeños, porque también participáis de proyectos escolares, ¿no? Muchos institutos o universidades pues os han visto y les habéis acercado el teatro. Sí, bueno, se han acercado ellos, felizmente. Pero yo creo que ellos están cerca, siempre están cerca. La juventud tiene una capacidad es un, ¿cómo se dice?, material sensible e inestable, ¿no? En el mejor de los sentidos. Entonces, yo creo que en cuanto se les toca la fibra y se entra en comunión con ellos, porque se les trata de igual a igual y porque uno se pone de igual a igual con ellos, la cosa tiene que funcionar, porque nosotros, el ser humano, lo que nos da sentido es el arte, ¿no? Nos da sentido a la existencia. Y si te fijas, todo lo que te rodea prácticamente es un acto creativo, ¿no? Las casas que nos rodean, alguien se las imaginó antes de que existan, ¿no? Entonces, estamos rodeados de arte, ¿no? De creación, digamos, de creación, en el mejor de los sentidos, ¿no? Y yo creo que en este sentido la juventud, por supuesto que no está exenta, al contrario, es como un volcán en erupción permanente. Entonces el tema es cómo encontrar el código para entenderse con ellos, que nosotros creemos que es estar de igual a igual, ¿no? Tratarles de igual a igual, sin ningún tipo ni de paternalismo ni de dogma, ¿no? Sí, porque es verdad que se ve un poco como el público más difícil para las artes en general y para el teatro en particular, ¿no? Que es como un poco inaccesible. Exactamente, pero que necesitan también una mano que les lleve, ¿no? Que se entienda, que se estreche con la de ellos, insisto, de igual a igual, porque a mí me parece que este es el fondo de la cosa, ¿no? Y desde luego que lo es, porque además creo que otra cosa de las que hace muy atractivas vuestras obras son el uso de las palabras que hacéis, que es muy curioso, esos juegos que hacéis como en el título de la obra, Timmy al tiempo, que me parece muy llamativo, ¿no? Es como, creo que es algo que atrae, que llama la atención y que desde luego conlleva un acto de tener gran conocimiento del lenguaje, desde luego, y saber cómo usarlo. Sí, y despierta una cosa que se llama pensamiento lateral, ¿no? Que es como la base del humor, ¿no? Por eso es tan importante no perder la capacidad de hacer humor nunca, y sería importante también que la sociedad no perdiese la capacidad de reírse de sí misma y de todo lo que le rodea, ¿no? Creo que es ahí donde está la sanidad, digamos, de alguna manera social, ¿no? Desde luego que está en ese humor, y el que estáis llevando ahora a cabo con la obra Crimen y Telón, que me llama mucho la atención la premisa que hacéis. Señores espectadores quedan detenidos como sospechosos, cómplices o testigos de un articidio en el primer grado. Tienen derecho a reír, llorar, emocionarse, tararear las canciones y no desvelar a nadie el final de Crimen y Telón. Me parece una premisa buenísima, vamos, para verla inmediatamente. ¿Cómo ha sido este proyecto tan curioso? Pues esto nace del banco de ideas que hay, que se van fraguando, y en realidad es una distopía, ¿no? Se podría llamar una distopía, una obra que transcurre en el año 2037 en un supuesto mundo globalizado donde no existen más los poderes porque están en manos de un algoritmo y de un mundo de drones, de un cielo lleno de drones. Y hubo un golpe de Estado mundial y están prohibidas las artes, ¿no? Hay una especie de ley seca de las artes, y en este contexto, digamos, aparece el teatro muerto. Y a partir de ahí se inician todas las pesquisas para investigar la muerte del teatro, digamos. Es una especie de juego... metateatral, ¿no? Un poco. Sí, claro, en el que matamos al teatro para hacerle un gran homenaje. Sí, es muy curiosa la premisa de la que se parte. Nunca
no sé, quiero decir, es muy distinta. En cierto modo yo creo que da pie a que apreciemos lo que tenemos, ¿no? Que está ahí. Sí, por supuesto, de eso se trata siempre, vamos. De eso se trata siempre, pero digamos que llevamos 3.000 años de teatro a las espaldas. Quiero decir, lo que hacemos es reinventar de manera sistemática cosas que en algún momento habrán estado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues posicionarse y hacer una revisión del teatro y un homenaje al teatro creo que siempre está bien. Sí, es verdad que es una manera de volver a analizarlo, ¿no? De volver a empezar. En otras obras como tenéis Siglo de Oro, Siglo de Ahora, ¿crees que a raíz de esta obra, bueno, yo la vi con el instituto, cuando estaba en el instituto, ¿crees que se está dejando de educar a través del arte? Sí, por supuesto que se está dejando de educar a través del arte, sobre todo en España. España es uno de los países que ha quitado el arte de la educación y es primordial tenerlo, ¿no? Si tú tocas música, por ejemplo, si un niño toca música, activa mucho más partes del cerebro que si estudia solamente matemáticas o geografía, ¿no? Entonces yo creo que pensar el arte como una cosa inútil o como una pérdida de tiempo es no entender que el desarrollo espiritual de un ser humano es tan importante como cualquier otra parte del desarrollo, o más importante, te diría. El problema de los espacios de poder es que el arte conduce a la libertad, ¿no? Entonces, y eso no conviene. Ahí es donde aparecen los problemas, ¿no? Sí, es verdad que tener una mente libre a lo mejor no es lo más cómodo para según quién. Sí, para el poder nunca lo es. Pero bueno, yo rescato, a mí me parece que hay sociedades que son ejemplo justamente de la educación con el arte, ¿no? Y bueno, me parece que es primordial, a mí me parece primordial el tema del arte, porque además que luego no te dedicas a ello, pues habrás aprendido cosas que te sirven en tu vida. Entender una metáfora es aprender a pensar, ¿no? Si alguien no entiende una metáfora, no está pudiendo pensar, porque la palabra es pensamiento, fundamentalmente. Entonces, digamos, creo que es vital, y si algún gobierno pues lo entendiese y hiciese de la cultura una cuestión de Estado real, probablemente otro país tendríamos y viviríamos. Sí, otro gallo nos cantaría, desde luego. Sí, exactamente. Bueno, hablando de arte, la música también ha estado muy presente en tu vida y en tu carrera. Y en Ron La La, desde luego, que tiene un peso inmenso. ¿Cómo compagináis música, teatro, poesía? Al final se ha unido todo en una amalgama en vuestro producto que desde luego no deja a nadie indiferente. El problema es pensar que están separados, están juntos siempre. La música, la palabra es música también. No, por algo hay gente que nos interesa hablando, hay gente que no nos interesa hablando, depende de cómo nos haga aterrizar en su discurso, depende de cómo nos suene, depende de los aromas que nos traiga la manera de articular el discurso. Es decir, la palabra es música en sí misma, ¿no? Y luego la música se adapta, y la música es matemática. ¿Sabes qué te quiero decir? Que al final no hay un lugar en donde se puedan separar las cosas, creo yo, ¿no? El ritmo es el único elemento común de todas las artes, ¿no? La música tiene ritmo, la poesía tiene ritmo, la pintura tiene ritmo, la fotografía tiene ritmo. Es decir, al final termina siendo todo una gran amalgama en cuyo fondo está el ser humano. Es verdad, es nuestra mayor expresión, ¿no? El arte es la expresión del ser humano, desde luego. Exactamente. Bueno, y antes de finalizar, ¿tienes en mente alguna obra que querrías hacer con Ron La La o algún proyecto que tengáis en marcha que sí o sí lo vais a tener que hacer, o es como vuestro punto de mira? Tenemos varios. Lo que pasa es que eso no te puedo contar, pues sería como hacernos un spoiler a nosotros mismos, digamos.
Esperaremos ansiosos a ellos. Y bueno, ya que nuestra sección se llama Sin café como excusa, un par de preguntas. ¿Con quién te tomarías un café sin dudarlo? Con Albert Boadella. ¿Y habría alguien con quien no? No tiene por qué ser un nombre propio, quiero decir. No. Yo creo que de toda persona se puede sacar algo interesante, aunque sea el mayor asesino y el ser más detestable de la tierra. Todos hay alguna razón para escucharles. Y por último, ¿qué excusa darías a todo el público para tomar un café con Ron Lala? ¿Que pagamos nosotros? Humor asegurado, diría yo. Pues nada, muchísimas gracias, Yayo Cáceres, por haber venido a Telón y Cuenta Nueva. Mucho éxito con Crimen y Telón y con todas las obras que tenéis en marcha, y esperaremos desde luego para ver las siguientes producciones. Muchísimas gracias a ustedes y un beso enorme a todos. Gracias. Gracias a ti. No hay vacuna ni aspirina que cure la cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la cervantina. No hay vacuna ni aspirina que cure la cervantina. Si no se remedia este mal viral, será una pandemia a nivel mundial. Si llega a la tierra esta cervantina, se acaba la guerra.